Bueno, hermanos, hoy estaremos continuando, por la gracia de Dios, con el panorama del Antiguo Testamento y estaremos específicamente en el libro de Esther. A lo largo del tiempo, pues han venido sobre cada uno de los libros del Antiguo Testamento y ya por la gracia del Señor, pues precisamente estamos en el libro de Esther. Y probablemente muchos de ustedes lo han leído previamente, lo han leído antes, pero si no es así, les animo a leerlo. El libro de Esther es un libro corto, es un libro que solamente tiene 10 capítulos, tiene 167 versículos y aproximadamente 5.334 palabras, que de seguro será de gran bendición para ustedes. Pero oremos primero, que el Señor nos dirija. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te suplico que nos dirija, Señor, que abra nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos transforma cada día. Ayúdanos y dirígenos, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Es una maravilla poder estudiar libro por libro, y pues hoy que llegamos a Esther, que podamos ver tu fidelidad, Señor, a pesar de lo que somos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto que algunos libros del Antiguo Testamento tienen nombres diferentes. Digamos que en el canon hebreo se llaman de una manera, pero en el canon protestante se llaman de otro, pero con el libro de Esther no pasa eso. El libro de Esther se llama de la misma manera, tanto en el canon hebreo como en el canon protestante que usamos nosotros hoy. Y si hablamos un poco del autor, de quién es el autor del libro de Esther, pues el autor del libro de Esther es desconocido, no sabemos con certeza quién lo escribió. Sin embargo, hay algo especial que podemos tener en mente, es que el autor tuvo que haber sido alguien que conocía muy bien, que conocía todos los detalles o todos los acontecimientos que estaban sucediendo del imperio persa, incluso del pueblo judío. Por ejemplo, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 6 al 8. Allí hay unos detalles muy precisos del palacio de Susa, incluso de las costumbres persas. Miren lo que dice ahí el capítulo 1, versículo 6. Dice: había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Versículo 7. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Versículo 8. Y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Entonces había conocimiento de todos estos detalles, y algunos sugieren que haya sido Mardoqueo, quien era judío, quien lo escribió, por lo que dice, por ejemplo, el capítulo 9, versículo 20, miren que dice: entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas. Sin embargo, hay otros que argumentan que no, que no lo pudo haber escrito Mardoqueo, porque en el capítulo 10 el libro finaliza de una manera en la que se elogia mucho a Mardoqueo, y dicen que pues no puede ser posible que alguien que se elogie tanto a sí mismo sea el que lo haya escrito. Otros incluso sugieren que pudo haber sido Esdras o Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien toda esta cultura persa, sus costumbres y, claro, también la cultura judía. Pero el punto es que no sabemos con exactitud quién lo escribió, pero lo que sí sabemos es que quien lo hizo, como estoy diciendo, conocía muy bien cada detalle de estas culturas, de estas costumbres, pero hay algo muy especial, es que incluso conocía muy bien en detalle el calendario judío. ¿Listo? Respecto a la fecha, el libro fue escrito aproximadamente entre el año 450 y el 430 antes de Cristo. Y aquí hay algo importante, porque una cosa es la fecha en que fue escrito el libro y otra cosa es la fecha de los acontecimientos. Aquí estamos hablando de la fecha en que fue escrito el libro. Fue, repito, escrito aproximadamente entre el año 450 y 430 antes de Cristo. Pero los sucesos, es decir, los hechos descritos acá en el libro, sucedieron durante el reinado de Asuero. Vamos a estar hablando mucho del rey Asuero, que también se conoce como Jerjes, digamos en griego así es el nombre, Jerjes, y esos hechos sucedieron aproximadamente entre los años 483 a 473 antes de Cristo. Estamos hablando de aproximadamente una década
Durante ese tiempo fue que sucedió todo lo que describe el libro de Esther. Y algo que nos puede ayudar a ubicarnos mejor es que estos hechos sucedieron entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 6 y capítulo 7. Es decir, que esto sucedió después del primer regreso de la cautividad de Babilonia guiado por Zorobabel, recordemos eso, pero antes del segundo regreso guiado por Esdras. Entre ese lapso fue que sucedió. Y es importante que recordemos que al final del reino dividido, recuerden que llega la monarquía, está el Reino Unido y luego se divide. El reino dividido se divide en el norte y en el sur. A medida que se ha ido estudiando toda la historia, pues hemos repetido esto varias veces. ¿Y qué es lo que pasa con Israel? Que eran las tribus del norte. Recuerda que fueron esparcidas, por decirlo de alguna manera, por el imperio más poderoso de la época, que era el imperio asirio. Sin embargo, varios años después, pasa algo similar con Judá, que es el reino del sur, que recuerden que lo único que logró fue extender un poco más el juicio por su desobediencia al pacto, y finalmente fue llevada a cautiverio en 3 fases, recordemos eso, pero ya por el imperio naciente, que era el imperio babilónico, y en ese momento pues era el imperio más poderoso de esa época. Pero es importante recordar que el Señor, que es fiel, también había prometido restauración. Él había prometido a su pueblo que luego de 70 años de cautiverio regresarían. Y es exactamente así como sucedió. El Señor es fiel a su pacto. Entonces, la historia del libro de Esther sucede aproximadamente unos 50 años después de la autorización por parte de Ciro para que los judíos regresaran. Pero también hay que tener en mente que para este momento el imperio que estaba gobernando ya no era el imperio babilónico. Recuerden, Asiria, luego el imperio babilónico, pero ahora ya quien gobernaba era el imperio persa, y ese era el imperio más poderoso en ese momento. Ese imperio estaba compuesto por 2 pueblos, y eran 2 pueblos muy similares, que eran los medos y los persas. De hecho, así también se le llama ese imperio, el imperio medo-persa, y este gran imperio pudo mantenerse durante aproximadamente 2 siglos, hasta que finalmente cayó bajo los ataques de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, como se le conoce. Y durante el exilio, recuerden que hubo unos que se quedaron allí en el exilio. Los israelitas piadosos deseaban de corazón regresar de la cautividad. O sea, estaban exiliados, pero los israelitas que amaban al Señor, que realmente deseaban cumplir lo que el Señor había ordenado, pasaba algo especial con ellos, porque, repito, o sea, ellos estaban cautivos, pero de corazón querían regresar de esa cautividad. ¿Por qué? Porque solo allí en la tierra prometida ellos podían vivir de acuerdo a lo que se había establecido en la ley. Era solamente allí donde ellos podían realizar sacrificios, era solamente allí donde ellos podían celebrar sus fiestas, era solamente allí donde ellos podían hacer lo que el Señor demandaba de ellos. Entonces, por esto que después de que Ciro, esto es importante, después de que Ciro decreta que el pueblo de Israel puede regresar a su tierra, puede regresar a la tierra prometida, los judíos piadosos que lo pudieran hacer, pues iban a regresar sin lugar a dudas. Eso iba a suceder. Y aquí hay una implicación, y es que si alguien tenía la posibilidad de regresar del cautiverio, pero no lo hacía, se quedaba allí, pues estaba desobedeciendo lo que establecía la ley de Moisés. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos en nuestra mente, porque aquí surge una pregunta que nos deberíamos hacer, y es, ¿por qué Mardoqueo y Esther no habían regresado del exilio y aún estaban allí? Ellos tuvieron la posibilidad y no lo hicieron. Mardoqueo no era alguien ya anciano, como por ejemplo lo era Daniel, que tenía 90 años o más, no tenía esa edad, pero no pasó. El libro de Esther pues, no responde a esta pregunta, no sabemos la razón exacta, pero una posibilidad es que no regresaron porque estaban muy cómodos ahora, tenían ciertos beneficios que otorgaba el nuevo imperio, el imperio naciente, y preferían quedarse que tal vez realizar un viaje muy extenso que duraba 4 meses, que era un viaje muy difícil, y preferían eso a ir y obedecer lo que establecía la ley para ellos.
aunque Esther y Mardoqueo pues eran bien patriotas, porque eso eran patriotas, amaban su nación, estaban bien interesados por el pueblo judío, por decirlo de alguna manera, pues esto no significa que la razón por la que hacen esto es por temor de Jehová. Esto no es necesariamente sinónimo de piedad. De hecho, a lo largo del libro no vemos evidencia de vidas piadosas ni de Mardoqueo ni de Esther. Y esto es relevante porque lo que se enseña generalmente es que Esther es la heroína de la historia y que debemos imitarla en todo lo que hace, pero debemos recordar siempre que el héroe de la historia es Dios, es el Señor. Y hay algo muy interesante en este libro, hermanos, y es que no se menciona precisamente el nombre de Jehová, no se menciona el nombre de Dios, no se menciona, por ejemplo, la oración, no se menciona el templo, no se menciona Jerusalén. Y es algo interesante porque incluso creo que el hecho de que no aparezca el nombre de Dios es intencional, debe ser intencional. Pienso que es más difícil no mencionarlo que mencionar. O sea, no es posible hacer esto. Eh, Hablar del ayuno sin hablar de la oración, porque vemos que en el libro se habla del ayuno, pero no se habla de la oración. Hablar de los judíos que estaban en diferentes pueblos, por ejemplo, y no hablar o no mencionar a Jerusalén, no mencionar el nombre de Dios, pues es intencional. Esto es importante, el autor quiere mencionar todos los eventos de este libro y quiere mencionarlos sin Dios, quiere mencionarlos sin Jehová. El autor quiere mostrar que el pueblo, y noten esto, el autor quiere mostrar que el pueblo judío se ha olvidado de Dios, porque ellos no están pensando en Dios, ellos no están pensando en la oración, ellos no están pensando en Jerusalén, ellos no están pensando en el templo. Pero aunque el pueblo de Israel se caracteriza o se caracterizó por su infidelidad, por su pecado, por su desobediencia, el Dios inmutable, el Dios de nuestra salvación, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es fiel a su pacto y su fidelidad permanece para siempre. Y algunos han sugerido que incluso el libro de Esther no es inspirado porque no se menciona el nombre de Dios. Pero aunque el nombre de Dios no es mencionado a lo largo del libro, aunque no lo vemos allí, claramente podemos ver a Dios. Podemos ver al Señor obrando providencialmente en su pueblo. Y un autor al respecto dice lo siguiente, y cito: Esther es la ilustración clásica de la providencia de Dios. Conforme Él, el poder invisible controla todo para cumplir su propósito. No hay milagros en Esther, pero la preservación de Israel a través del control providencial de todo acontecimiento y persona revela la omnisciencia y omnipotencia de Jehová. Sea el que se mencione o no, ese no es el punto. Claramente, Él es el personaje principal en el drama. Hermanos, algo que debemos tener en mente es que nuestro Dios está en control de todo cuanto existe. Nuestro Dios está en control de nuestra vida. Y como creyentes nosotros no vivimos nuestras vidas pensando en que tal vez la suerte, por decirlo de alguna manera, nos sonreirá en algún momento. No, eso no es lo que hacemos. Vivimos nuestras vidas sabiendo que dependen de el Dios soberano y fiel que está obrando conforme a sus propósitos para nuestro bien eterno y para su propia gloria. Y creo que como estamos mencionando la providencia de Dios, es importante recordar qué es la providencia de Dios. Siempre me ha gustado cómo la define Grudem. Él dice al respecto sobre la providencia: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas, de tal manera que Él, en primer lugar, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Dos, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Y tres, las dirigen para que cumplan los propósitos que les asignó. Entonces podemos decir, hermanos, que el tema del libro de Esther es la soberanía y la preservación. Ese es el tema, soberanía y la preservación. ¿Y el propósito cuál es? ¿Cuál es el propósito del libro? Es mostrar la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pueblo, Él los protege providencialmente de la exterminación total. Repito, mostrar la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pueblo los protege providencialmente de la exterminación total. Y como bosquejo del libro podemos dividirlo en dos puntos, y es que, y uno es la amenaza para el pueblo de Dios,
que está entre el capítulo 1 y el capítulo 5. Y el segundo es la protección de Dios para su pueblo, entre el capítulo 6 y versículo 10. Entonces miremos, hablemos inicialmente de ese primer punto del bosquejo, que es la amenaza para el pueblo de Dios. Y es que el libro de Esther empieza en los días del rey Asuero, que como dice el versículo 1:1, reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Asuero, que como dijimos hace un momento, era el rey conocido como Jerjes. Él era el nieto de Ciro el Grande. ¿Y quién era Ciro el Grande? Recuerden que lo mencionamos hace un momento. Fue el que permitió que los judíos regresaran del exilio después de 70 años, como ya había sido profetizado con mucho tiempo atrás. Recuerden que no todos los judíos regresaron a Israel en ese momento, sino que muchos se quedaron, incluso algunos fueron esparcidos pues, a lo largo de todo el imperio persa. Y este rey Asuero, en el versículo 3 de ahí el capítulo 1, leemos que en el año tercero de su reinado hizo un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Esto fue como una convención de 6 meses. Algunos incluso tienen dudas y dicen que es muy extraño, pues, como por decirlo así, una fiesta tan larga, 180 días, por eso es lo que dice la escritura. 6 meses duró esa reunión, pero además de los 6 meses, luego en el versículo 4 dice que terminó con un banquete adicional de 7 días para todo el pueblo, el cual se realizó en el atrio del jardín. Entonces, en el versículo 9 aparece un nuevo personaje. Allí aparece alguien que es la reina Basti, que es la esposa del rey. Y allí el texto dice que ella también realizó un banquete en el que invitó a las mujeres y que lo hizo en el palacio que también pertenecía al rey Asuero. Pero, ¿qué está pasando allí? El rey está presumiendo, está mostrando lo que tiene, todas sus riquezas a las personas que están allí, pero no solamente está presumiendo su riqueza, sino que ahora también quiere presumir de la reina, de la hermosura de Basti. Eso lo vemos en los versículos 10 al 11, que después de estar alegre por el vino, ese es el término sutil que usan allí, pide que la traigan para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Sin embargo, pasa algo allí, es que la reina se rehúsa. O sea, Basti dice que no quiere acceder a la petición del rey. Y ahora imagínense esa situación. El rey estaba alegre por el vino, estaba en una celebración que ya llevaba muchísimo tiempo, era muy larga, y el rey está presumiendo ante todos los demás todo lo que tiene, pero hay algo más. Él era el rey del imperio más poderoso del mundo entero en ese momento. Y la reina le dice que no, o sea, se niega a esa petición. Claramente la reacción del rey fue de enojo, se enfureció mucho, y esa era una característica de ese rey. Incluso los historiadores hablan de cosas que hacía. Por ejemplo, una vez que ha construido unos puentes para hacer un ataque después a los griegos, que finalmente después los vencieron. Pues pasó algo, una tormenta tumbó esos puentes y dice que mandó unos soldados a azotar 300 veces el mar por hacer eso. Entonces él tenía como esas características. Entonces él se enfurece a tal punto que habla con los consejeros por esa vergüenza que había tenido, por esa insubordinación de Basti para tomar acciones al respecto. Entonces los consejeros que le recomiendan, ellos dicen, no, pues aquí va a pasar algo terrible, es que se va a generar un movimiento de liberación entre las mujeres aquí en el reino. Entonces le dijeron al rey que proclamara un decreto para que Basti dejara de ser reina, que fuera destituida y además que fuera reemplazada por otra que fuera más digna que ella. En el capítulo 2 vemos una especie de concurso de belleza, algo parecido a un concurso de belleza, donde se reclutan unas mujeres con unas características especiales y esas características es que debían ser jóvenes, vírgenes y de buen parecer, es lo que dice allí el texto,
Y la idea era que finalmente el rey iba a escoger una de esas mujeres para que fuera la reina. Y aquí aparecen en acción entonces dos personajes más, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther. Y miren lo que dice el versículo 5. Y había en la fortaleza de Susa, estamos en el capítulo 2, y ahí en la fortaleza de Susa, un judío que se llamaba Mardoqueo. Y miren quién era Mardoqueo. Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, y noten, benjamita. Eso es importante, era la tribu de Benjamín. Mardoqueo era primo de Esther. Y ahora miren lo que dice el versículo 7, y también del capítulo 2. Y él estaba criando a Hadasa, que era el nombre que después fue cambiado, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Mardoqueo, aunque era primo de Esther, la había adoptado como su hija, y por decirlo de alguna manera, la inscribió en el concurso de belleza para ser reina. Y no solamente para ser reina, sino para ser la esposa del rey de Asuero, pero le había pedido a Esther que no diera a conocer ni su pueblo ni su parentela. Eso está en el versículo 10 ahí del capítulo 2. Y esto nos puede sonar como interesante, ¿sí? Podría sonarnos como chévere que está pasando eso, ser parte de un reinado y más aún poder llegar a obtener ese premio, el de ser reina allí en ese imperio que era el más poderoso. Sin embargo, esto tiene varias implicaciones. Este concurso tenía un procedimiento. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 12 al 14. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Versículo 13. Entonces, la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo, y noten, del harén del palacio al palacio del rey. Versículo 14. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de Sasgás, eunuco del rey encargado de las concubinas. Ella no venía otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Las mujeres que estaban inscritas allí debían pasar un tratamiento de belleza, y era un tratamiento de belleza largo, o sea, 12 meses, interesante. Pero de todas las concursantes, que fueron 400, porque digo que 400, ese es un dato que da el historiador Josefo, que fueron 400, solo una iba a ser la ganadora, solamente una iba a ganar, solamente una sería la reina. Y aquí surge entonces una pregunta: ¿qué pasaría con las demás? Son 400, ¿y qué va a pasar con las 399 que pierden? ¿Por qué? Porque aquí no va a haber virreina, primera princesa, aquí no va a pasar eso, no, la reina solamente. ¿Sería que iban a regresar a la casa con un premio de consolación? La respuesta, hermanos, es que no. Quienes no fueran la reina tendrían que pasar el resto de sus vidas haciendo parte del harén del rey. Era como una especie de confinamiento perpetuo, por decirlo de alguna manera, estando siempre a disposición del rey por si alguna vez él quería acostarse nuevamente con una de ellas. Y este punto es relevante porque todas estas candidatas debían pasar una noche con el rey para ser probadas. No es explícito lo que dice allí el texto, pero pensemos, o sea, una noche con el rey, se preparan con ese tiempo, pues creo que no van a estar ahí hablando. Y el punto es que Esther fue parte de esto. Incluso casarse con un rey pagano era desobedecer la ley, como también lo era acostarse con alguien antes del matrimonio. Y esto realmente nos permite, hermanos, ver cuán grande es la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad de su pueblo, Él seguía siendo fiel a su pacto. Y Él está obrando y está obrando providencialmente para cumplir sus propósitos. Y además esto también nos debe animar porque confiamos en un Dios que es fiel, confiamos en un Dios inmutable, en un Dios en el que no hay sombra alguna de variación. Confiamos en un Dios que no es como nosotros. Finalmente, entonces, cuando le corresponde el turno a Esther, pues fue de agrado para el rey y la hizo reina.
Ese es el resumen. Miren lo que dice el versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él, más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y aquí, ¿qué estamos viendo, hermanos? Aquí estamos viendo la providencia de Dios. Esto no es coincidencia. La judía, la prima de Mardoqueo, ahora es reina del imperio más grande y sería usada por el Señor para sus propósitos con su pueblo. Y un tiempo después pasa algo interesante. Y es que Mardoqueo, estando sentado en la puerta del rey, se da cuenta de algo, y es que 12 eunucos están planeando matar al rey. Están planeando conspirar contra él y querían asesinarlo. Entonces, Mardoqueo, ¿qué hace? Mardoqueo lo que hace es que va y le avisa a Esther y le cuenta de lo que él se dio cuenta, para que ella le informe al rey, para que ella le cuente al rey lo que está pasando. Y Esther hace eso. Esther va y le dice al rey, y lo dice en el nombre de Mardoqueo. Dice, Mardoqueo fue el que se dio cuenta de esto. Y miren lo que dice el versículo 2, el capítulo 2, perdón, versículo 23. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, fue verdad, los dos fueron colgados en una horca. O sea, los dos que estaban procurando asesinar al rey. Y esto, noten, fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. O sea que eso quedó registrado. Ese suceso que era importante, que quedó registrado. Y es importante, ¿por qué? Porque más adelante esto iba a ser usado para recompensar a Mardoqueo. ¿Coincidencia? No. Providencia del Señor, que está obrando en cada situación. A continuación, en el capítulo 3, aparece otro personaje en la historia, y es Amán. El malvado Amán aparece aquí. Y bueno, preguntamos, ¿y quién es Amán? Bueno, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, tenemos alguna información. Miren lo que dice, capítulo 3, versículos 1 y 2. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Eso es importante. Y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él, pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Y aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que noten que el autor se está refiriendo a Amán como el agageo. Está diciendo Amán el agageo. Y no solamente lo dice en este texto, en este pasaje, sino que lo repite varias veces. Amán el agageo, en el 3:10, en el capítulo 8, versículo 3, en el capítulo 8, versículo 5, en el capítulo 9, versículo 24. Está repitiendo eso, y eso es importante. ¿Pero por qué es importante? O sea, ¿por qué es relevante esta información? Bueno, es necesario que regresemos aproximadamente 1000 años hacia atrás. Había unos hombres que eran los amalecitas. Ellos eran los descendientes de Saúl, el hijo mayor de Isaac y hermano de Jacob. Y en Éxodo 17, específicamente del versículo 8 al versículo 16, el pueblo de Israel pues es atacado por ellos, y el Señor pues los maldijo. Y casi 400 años después de eso, cuando Israel pasa, recuerden, de la teocracia a la monarquía, y recuerden que el primer rey es Saúl, y es precisamente o específicamente en ese reinado, pues los amalecitas fueron conquistados por el rey Saúl, y su rey, el rey de los amalecitas, fue capturado. Y imagínense cómo se llamaba ese rey, el rey de los amalecitas. Agag, se llamaba Agag. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 3, el rey Saúl recibe la orden de parte del Señor ¿de qué? De destruir todo el pueblo. Creo que eso lo vieron ahí cuando estuvieron hablando del libro de Samuel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Pues Saúl no obedeció, que él dejó con vida a Agag, dejó con vida al rey. Finalmente fue el profeta Samuel quien ejecutó el mandato del Señor, el mandato de Dios, y dio muerte al rey Agag. Amán era descendiente de ese rey, era descendiente de Agag. Y recordemos que Mardoqueo era de la tribu ¿de quién? Era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu a la que pertenecía el rey Saúl, y de hecho era descendiente del rey Saúl. Y Amán no había olvidado lo que había sucedido con
su antepasado con Agag, y aún estaba molesto, y Mardoqueo tampoco claramente iba a olvidar la historia en la que él estaba involucrado. Y aquí podemos ver, hermanos, lo terrible que es el pecado. Noten que 500 años después, aún el pueblo de Israel está lidiando con las consecuencias del pecado de Saúl, del pecado de su rey. Así es el pecado. Por otra parte, el versículo 2 dice que todos se inclinaban ante Amán, pero que Mardoqueo no lo hacía. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué Mardoqueo no se inclinaba ante Amán? Y la verdad es que el texto no dice explícitamente la razón, no dice por qué no lo hace. Y de hecho algunos sugieren que Mardoqueo lo que está haciendo es algo similar a lo que hacen los amigos de Daniel, que Mardoqueo no se quiere inclinar porque el único digno de adoración es el Señor. Y claro, el único digno de adoración es el Señor, pero creo que el contexto no nos lleva a esa interpretación. La otra posibilidad es que precisamente la enemistad entre los dos no permite que Mardoqueo haga tal cosa, que Mardoqueo se incline. Mardoqueo es alguien que ama a su pueblo, él ama a su nación, y entonces no se inclinará ante ese enemigo. Y repito, aunque el texto no nos lo dice, no nos explica claramente en detalle la razón, creo que el contexto apunta más a esa segunda posibilidad. Y si ya había una enemistad entre ellos, entonces la reacción de Mardoqueo agudiza más ese problema que ya había. Miren lo que dice el versículo 5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Amán se llenó de furor. Amán sabía cuál era la nacionalidad de Mardoqueo y decidió no solo matarlo a él, sino matar a todos los judíos que habitaban a lo largo y ancho de todo el imperio persa. Tremendo. Amán quería exterminar al pueblo judío, ese era el punto. Y para ello decidieron la fecha del exterminio, establecieron una fecha y cuándo sería la fecha más apropiada. Y luego de eso Amán va al rey, se dirige al rey Asuero, y miren lo que le dijo en el capítulo 3, versículos 8 al 11. Miren lo que les dice. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Versículo 9. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. Versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo. ¿Para qué? Para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces Amán tenía la autorización del rey. ¿Para qué? Para exterminar el pueblo. Enviaron cartas a todas las provincias con la orden de destrucción en la fecha estipulada, y el exterminio era sencillamente cuestión de tiempo. Cuando se enteró el pueblo de esto, pues ¿qué pasó? El pueblo se consternó, estaban tristes, afligidos por esa noticia tan terrible, y Mardoqueo no era la excepción. Mardoqueo, pues cuando se entera de esto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad con gran amargura y clamor. Eso lo dice el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿qué pasó allí? Mardoqueo lo que procura es que Esther se dé cuenta, que Esther se entere de lo que está sucediendo, que Esther sepa esa terrible situación, y que ella pudiera ir donde el rey para que pudiera interceder por el pueblo. Y rápidamente, pues, ¿qué se nos puede venir a la mente? Que Esther, siendo la esposa del rey, pues le iba a ser muy fácil ir y decirle: mira, esposo, ayúdame con esto, y sencillamente iba a pasar. Sin embargo, no era así, hermano. Miren lo que le mandó decir Esther a Mardoqueo en el 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley. Y escuchen la ley: que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva.
y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Noten eso, 30 días sin ver al rey. Claramente había muchas mujeres más tenía, pero ella no tenía la autorización para ir. Esther podría morir si se atrevía a ir donde el rey sin ser invitada, esa era una realidad. Pero Mardoqueo le insiste y le dice que debe ir donde el rey y le manda a decir que no pensara que porque estaba en el palacio podría escapar de la muerte. Y cuando todos los demás judíos fueran asesinados, que ella podría estar tranquila allí. En otras palabras, Mardoqueo le está diciendo, mira, ¿vas a morir antes o después? ¿Vas a morir ahora o vas a morir después? Es lo que le está diciendo el primo. Y luego le dice en el versículo 14, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Y es interesante, no está diciendo con la ayuda del Señor, no está mencionando al Señor, le está diciendo de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y después pregunta, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Es impresionante lo que vemos vez tras vez. No se menciona el nombre de Dios. Mardoqueo tampoco lo menciona en este pasaje, lo cual es muy difícil, porque decir que serán liberados de alguna forma, decir que tal vez Esther llegó a esa posición para un momento así, y no decir que Dios puede obrar a favor del pueblo, porque Él es fiel a su pacto, que realmente es difícil. Claramente Dios está obrando providencialmente a favor de su pueblo, porque Él es fiel a pesar de que el pueblo es infiel. Finalmente, Esther valientemente decide presentarse ante el rey. Ella lo hace, ella asume ese riesgo, su vida está en peligro, pero aún así decide ir y presentarse ante él. Y aquí quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que Esther y Mardoqueo eran impíos. Pero lo que debe quedar claro es que el texto no está diciendo que ellos eran dos personas piadosas dignas de imitar. Ellos eran pecadores y el Dios fiel mostró misericordia. Eso es importante porque a veces lo que normalmente vemos es que cada vez que se enseña el libro de Esther, pues estamos hablando como si fuera la heroína o Mardoqueo, pero son personas que vemos lo que está pasando, vemos lo que están haciendo, y el Señor, a pesar de la infidelidad de su pueblo, pues es fiel a su pacto. Esther logra entonces el favor del rey, quien extendió su cetro de oro hacia ella. Esa fue la reacción del rey. Podría haber muerto, pero él extendió su cetro de oro hacia ella. Y luego le pregunta en el 5.2 que cuál es su petición. Y le está diciendo, bueno, estás aquí, ¿qué quieres? Y le dice que pida lo que quiera, que incluso si le pide la mitad del reino, él se lo va a dar, que lo va a hacer. Pero ella le dice que no, que lo que desea es que él pueda ir a un banquete eh, y que vaya con Amán, y pues ahí en ese banquete es que le va a decir lo que quiere pedirle. Y el rey acepta, y estando en el banquete, entonces el rey le pregunta, bueno, nuevamente, dime qué es lo que quieres, y vuelve y le dice, si quieres la mitad del reino, pues hasta la mitad del reino te lo voy a dar. Pero por algún motivo ella no le dice, no le transmite la petición, tal vez no es el momento apropiado por alguna razón que no se especifica allí, y dice que vuelva nuevamente al otro día a otro banquete y que lo haga con Amán y que allí sí le dirá su petición. ¿Y qué pasa allí? Después de ese primer banquete, pues Amán sale feliz, muy contento por lo que ha hecho el rey con él y ahora la reina, y sale a presumir ante sus amigos, ante su esposa, de lo importante que es él, actándose de su riqueza, actándose de sus hijos, diciendo que no solamente era todo eso, sino que también al siguiente día él había sido invitado por la reina y por el rey a un banquete, y que eso era para él muy importante, que era un hombre supremamente importante por eso. Pero no estaba feliz del todo porque cuando sale de ese primer banquete, pues se encuentra nuevamente con Mardoqueo, y Mardoqueo pues no se inclina ante él cuando sale del palacio. Entonces, la esposa de Amán, que se llama Ceres, y sus amigos, eso está en el 5.14, le sugirieron que levantara un poste afilado de 22 metros y medio, un poco alto. Recuerden que Amán es el segundo al mando.
y le dicen que haga un poste afilado de esa altura. ¿Para qué? Para que le pidiera al rey que pudiera atravesar a Mardoqueo allí en ese poste. Además se pone feliz por esa noticia, por esa idea que le dan, y él ordena que coloque en ese poste. Y así finaliza ese capítulo 5 con la amenaza para el pueblo judío. El pueblo judío está amenazado que va a perecer, va a ser exterminado. Una amenaza para Mardoqueo, que va a quedar ahí atravesado y colgado en ese poste. Pero a partir del capítulo 6, vemos la protección de Dios para su pueblo. Esa es la segunda división ahí del bosquejo. La protección de Dios para su pueblo. Y miren lo que pasa en el capítulo 6. Y esto es increíble, porque esa noche el rey no podía dormir. Y entonces el rey pide que le lean el libro de la historia de su reino. Si es como que no puedo dormir, quiero hacer algo para dormirme, tráiganme el libro donde escriben todas las historias y todo lo que ha pasado durante el reino. Y eso no era solamente de su reino, sino probablemente de los reyes anteriores, su papá, su abuelo, y debía haber pues, muchas historias allí. Y precisamente lo que lee es el relato de cuando Mardoqueo informó sobre el complot que había para matarlo al rey. ¿Coincidencia? No, hermanos, providencia divina. El Dios inmutable y fiel estaba orando a favor de su pueblo a pesar de su pueblo. El rey entonces pregunta si se había hecho algo para compensar a Mardoqueo. Cuando él lee eso y se da cuenta de lo que está leyendo, lo que hizo ese hombre, él dice, ¿hicimos algo por este hombre? Y la respuesta es no, no se hizo nada. Y en ese preciso momento, ¿quién llega? Amán. Y el rey ordena entonces, ¿quién llegó? Ah, Amán, háganlo pasar. Y el rey le pregunta, Amán, ¿qué debería hacer para honrar a un hombre de una manera especial? ¿Qué debería hacer para honrar a un hombre que es muy especial para mí? Y Amán, pues, se imagina que ese hombre al que quería honrar el rey era él. Y miren lo que le dice Amán en el capítulo 6, versículos 7 al 10. Le dice, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado. Uno que tenga un emblema real en el frente, que el manto del caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Versículo 10, perfecto, le dijo el rey a Amán, rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. ¿Coincidencia? No, hermanos, providencia divina. El Dios inmutable es fiel a su pacto y obra a favor de su pueblo a pesar de eso. Amán hizo como le mandó el rey y volvió a su casa totalmente desalentado, totalmente humillado. En el capítulo 7 el rey y Amán, después de eso, asisten al segundo banquete de la reina Esther. Y nuevamente el rey le insiste y le dice, bueno, dime cuál es su petición. Y vuelve y le dice lo mismo, si quieres hasta la mitad del reino te la voy a dar. Y entonces Esther le dice que pide que su vida y la de su pueblo sean liberadas de la muerte. Y en el versículo 4 del capítulo 7 explica la razón. Dice, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Y cuál fue la reacción del rey? Pues el rey al escuchar eso se asombró, fue total asombro y preguntó, ¿quién sería capaz de hacer algo así? Y Esther le dice, pues el que sería capaz es Amán, el que está aquí sentado. Y el rey se enfureció y salió al jardín. Y claro, la reacción de Amán fue llenarse totalmente de miedo y se quedó implorándole a Esther que por favor hablara con el rey, que lo defendiera. Y en medio de ese proceso, él se cae sobre Esther y en ese momento está entrando el rey. Y el rey dice, pues además de que estás pensando
hacer lo que estás pensando hacer, estás atacando a la reina. Eso es lo que piensa Eli. Y finalmente lo que sucede es que Amán muere, y muere de la manera en que él pensaba que iba a morir Mardoqueo, atravesado en el poste que él mismo pidió construir. Y lo que vemos aquí es que se invirtieron las cosas, y claramente no fue casualidad, hermanos. Amán estaba muerto, pero había un pequeño detalle. Ya había un decreto real, un decreto ya dado por el rey, y era un decreto de exterminación total del pueblo judío. Un decreto que había sido sellado con el anillo del rey. Y como había sido sellado con el anillo del rey, era un decreto que ya nunca más podría ser revocado. Esther nuevamente acude al rey para pedirle ayuda, y el rey le da el anillo para que envíen el mensaje que ellos quieran al pueblo con el sello real. Ellos no podían decir, no, que ya no se haga lo que se hizo, lo que se había ordenado antes, ya no podían hacer eso. Pero entonces se escribe un decreto dictado por Mardoqueo y enviado rápidamente a todas las provincias del imperio, que decía, capítulo 8, versículo 5, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y exterminar el ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños, mujeres, y de saquear sus bienes. El Dios que es fiel a su pacto está orando conforme a sus propósitos. Llegó el día en el que el pueblo de Israel sería exterminado, pero ahora ellos podían defenderse, y así lo hicieron preservando sus vidas. En el capítulo 9, versículo 16, dice que los judíos quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 personas de los que los odiaban. Y eso sucedió el 7 de marzo del año 473 a.C., y el 8 de marzo descansaron, dice el texto. A raíz de esta victoria, celebraron con alegría. Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, que se celebra anualmente y dura 2 días. Un autor dice al respecto de esta fiesta lo siguiente: aunque no se menciona en la escritura fuera de Esther, Purim se ha celebrado a lo largo de los siglos en Israel y por los judíos en cualquier lugar como recordatorio de ese día. Hace tanto tiempo en que los judíos fueron rescatados presencialmente de sus enemigos. El libro de Esther finaliza diciendo que Mardoqueo llegó a ser segundo en el mando después del propio rey, que fue un hombre importante y de gran estima entre los judíos porque actuó y siguió actuando a favor de su pueblo. Y alguien podría concluir, hermanos, que el héroe de esta historia es Mardoqueo, o incluso que el héroe de la historia es Esther. Pero claramente vemos que el héroe de la historia no es otro sino el Dios vivo, que aunque no se menciona, está por todos lados. Es evidente que el trasfondo pecaminoso del pueblo exiliado hace relevante la fidelidad de Dios, quien a pesar de la desobediencia continua de ellos, sigue cumpliendo con el pacto abrahámico, sigue mostrando su soberanía, sigue mostrando su protección y su fidelidad, porque nunca se había olvidado de ellos. La preservación del remanente y la obra de Dios a través de un pueblo infiel, incluso a través de reyes paganos, nos muestra que el Señor permanece fiel a su pacto. Esa fidelidad del Señor no depende nada de las obras que el pueblo pudiera hacer, porque lo que vemos reiteradamente es su pecado, sino que depende totalmente del Dios inmutable que cumple su palabra. Y esto, hermano, nos debe animar, porque a pesar de pecadores como tú, de pecadores como yo, el Señor muestra su fidelidad y su perfecta misericordia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos de poder ver quién eres tú, Señor, ver tus perfecciones y ver tu fidelidad. Y te suplico que nos ayudes, Señor, que nos ayudes cada día a ser transformados por tu palabra, a reconocer lo infieles que somos, pero que tú eres un Dios fiel y misericordioso. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu providencia. Amén.